Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Entonces, esta es una clase sobre la suma de números enteros. A continuación te presento pues una clase completa para la enseñanza de las propiedades algebraicas mm, del grupo abeliano de la adición de los números enteros. En realidad es como la- las propiedades algebraicas del grupo abeliano de la adición de los números enteros utilizando Python y cuadernos Jupyter. Esta clase está diseñada para estimular a los estudiantes mediante el aprendizaje por experimentación. Entonces este espacio se convierte pues, en un espacio en el que usted puede preguntarse algo sobre los números enteros y sus operaciones y poder verificarlo o corroborarlo o descartarlo utilizando estas líneas de texto y de código. Entonces, el título de la clase es Propiedades del grupo abeliano de la adición mm, en los números enteros, experimentación con Python. Los objetivos entonces serían comprender las propiedades algebraicas de grupo abeliano, que como son la cerradura, la asociatividad, la existencia de elemento neutro, la existencia de inverso, conmutatividad y conmutatividad de la adición en los números enteros. Esta parte, por ejemplo, la cerradura sirve mucho porque en algunos procesos computacionales, por ejemplo, se requiere establecer la naturaleza de algún resultado. Y en este caso, si el resultado es fruto de una suma de enteros, uno puede estar seguro que la adición al resultado siempre va a ser entero, puesto que la suma de enteros es clausurativa o cerrada. Es decir, si sumas enteros siempre te va a dar entero. Entonces, bueno, vamos a ver que todas estas propiedades, cerradura, asociatividad, existencia de elemento neutro, existencia de elemento inverso y conmutatividad, son muy importantes y pertinentes utilizando Python. Entonces vamos a explorar esas propiedades mediante experimentación con Python utilizando estos cuadernos Jupyter y fomentar el pensamiento crítico a través de la verificación experimental de las propiedades. Los materiales son una computadora eh, con acceso a Jupyter Notebook o a un editor de cuadernos Jupyter mmm, que tenga al menos uno, con acceso a algún editor de cuadernos Jupyter, cuadernos Jupyter Notebook y tener una versión de Python 3 o más, en este caso tengo 3.12.7 y la biblioteca SymPy, también NumPy, aquí la voy a poner entre tilde inclinada a la izquierda, NumPy, que es de cálculo numérico, también la vamos a utilizar específicamente el módulo random para generar números aleatorios y así explorar con diferentes colecciones de enteros generados aleatoriamente si efectivamente ellos satisfacen propiedades de la adición que esperamos. Entonces aquí el módulo numpy.random para hacer comprobaciones algebraicas. Esta parte me la entregó bueno, pues ChatGPT, que me permitió como esta idea de que generando números aleatorios podríamos hacer comprobaciones. Y bueno, vamos para el contenido. Entonces, la introducción al grupo abeliano, comencemos en la clase pues explicando que un grupo abeliano es una estructura algebraica que cumple las siguientes propiedades respecto a alguna operación, en este caso la adición. La primera es la cerradura, la segunda la asociatividad, la tercera el elemento neutro, la cuarta el inverso aditivo o la existencia de inversos aditivos para cada elemento del conjunto, la quinta conmutatividad. Entonces, cada vez que tengamos una estructura, una operación en un conjunto que cumple estas 5 propiedades, tendremos entonces algo que llamamos grupo abeliano o conmutativo. Entonces aquí pues, ChatGPT me los entregó así, delimitados con las paréntesis, y aquí es donde estoy trabajando en modificar la configuración para que VS Code me
renderice las delimitadas, las expresiones matemáticas delimitadas con backslash paréntesis y backslash corchetes con también me las renderice como expresiones matemáticas. Acá te voy a mostrar como el significado de ellas. Aquí estoy delimitándolas, cambiando la delimitación. Y bueno, te voy a mostrar entonces que la cerradura significa de que para cada par de elementos enteros, la suma también sea un entero. Y la asociatividad es que para cada 3 enteros que se vayan a sumar, yo puedo sumarlos asociando primero a y a b, sumando y luego sumándole c, o me da lo mismo si asocio a b y c y luego le sumo a. Entonces, que la asociatividad como que nos habla de libertad de asociación o de que yo puedo ejecutar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o libertad de dirección. Entonces aquí le voy a poner que esa asociatividad nos habla esta propiedad da libertad de asociación, libertad de dirección, de ejecución y libertad de utilizar los paréntesis o no, libertad de utilizar los signos de agrupación o no. Bueno, creo que así podemos como interpretar la asociatividad. Ahí ya te entrego 3. Y luego la existencia del elemento neutro es que en los enteros está el 0, que es un elemento que se puede sumar a derecha o a izquierda, y él no altera la suma, es decir, que si a A le adicionan el 0, sea por izquierda o por derecha, de todas maneras el resultado va a ser A. Es un elemento que no afecta a los demás bajo la suma. Entonces escribimos 0 más A da lo mismo que A más 0, que es igual a A. Casi siempre en escrituras algebraicas nos interesa es que el elemento neutro sea neutro a izquierda o a derecha. Es decir, cuando lo adiciono por izquierda o cuando lo adiciono por derecha, quede inalterado el otro elemento al que fue adicionado. Luego sigue la invertibilidad aditiva, y es que para cada elemento del conjunto, para cada A en el conjunto, exista otro elemento en el conjunto que lo llamamos su simétrico o su inverso y que lo denotamos con guión al medio A y lo leemos como menos A, tal que la suma de ellos, de A y su inverso, me dé el módulo aditivo, o sea, me dé 0 o me dé el elemento neutro. Eso en los enteros pasa. Para el 1 está el menos 1, para el menos 3 está el 3, para el 10 está el menos 10 y para el 0 está el mismo 0. Entonces, en los enteros hay invertibilidad aditiva, es decir, cada número natural tiene inverso aditivo, que se denota con guión A. Y la conmutatividad, y es que para todo par de enteros, A más B es igual a B más A. Es decir, yo puedo cambiar el orden en la que sumo y de todas maneras el resultado va a permanecer igual. Aquí ya le cambio estos últimos delimitadores. Y ya ahora sí me quedan todas las propiedades. Y la propiedad asociativa y la conmutativa, una notica que me gusta mucho decirles es que permite a los estudiantes en una suma de 3 o más acomodar los sumandos en el orden y asociar los que quieran a conveniencia para terminar más rápido. Entonces, la asociatividad
y la conmutatividad permiten a las personas asociar y ordenar los sumandos como quieran, como les sea más sencillo, asociar y ordenar los sumandos como les sea más sencillo al realizar una suma larga o compleja. Entonces, estas propiedades lo que permiten es, ayudan a, nos facilitan las cosas. Entonces aquí nos sugiere un ejemplo y me gusta como cuando yo tengo 3, aquí le voy a poner un 7, en el tercer sumando, y aquí le voy a poner un 2, y aquí un 8. Entonces si uno quiere sumar estos, es mejor 3 más 7 me da 10 y 2 más 8 me da 10 para que esto me dé 20. Entonces que cuando asocias, ya la suma se vuelve sumando repetidos, que son más fáciles de hacer, y sobre todo si son 10 o múltiplos de 10. Entonces que así asocio mejor esto como 3 más 7 más 2 más 8. Entonces así lo asocio como 3 más 7 y 2 más 8. Y así eso me da 10 más 10, que me da 20. Entonces así, efectivamente, estas propiedades permitieron hacer que el proceso de sumar se simplificara. Entonces uno ve la aplicación o lo interesante de estas dos propiedades de conmutatividad y asociatividad. Ya la exploración en Python, primero para la cerradura, entonces nos propone ChatGPT que comencemos mostrando cómo verificar la propiedad de cerradura con ejemplos aleatorios en Python. Para eso importamos el módulo random de Python, que es un módulo que está en la biblioteca estándar. Cuando se importa así es de la biblioteca estándar, no asociado a NumPy. Y ese random tiene la función rand-int, o sea, generar números aleatorios de un rango de números enteros, int de integer. Entonces, aquí lo voy a poner como int de integer, que significa entero. Entonces él va de menos 100 a 100 a generar números o un número aleatorio A, y de menos 100 a 100 va a generar un número aleatorio B y los va a sumar. Y aquí en print vamos a poner que él va a poner que la suma de A y B es, y va a decir cuánto da la suma, y va a concluir diciendo que eso es un número entero. Y miremos que sí. Cuando yo lo corro, mire que me da los números menos 39 y 96. La suma de ellos da 57, que también es un entero. Y vuelvo y lo corro, me da los números 49 y 92, cuya suma es 141, que también es un entero. Entonces miren que así no siempre nos va a arrojar dos números, en este caso 48 y 10, cuya suma es 58, que también es un entero. Entonces así el estudiante puede, cada vez que corra la línea, ver pares de enteros, su suma, y ver que efectivamente la suma de enteros siempre le va a dar entero. Así comprueba para las veces que quiera que coja enteros cualesquiera, la suma siempre va a dar un entero. Esa es una manera de concluirlo. Entonces aquí siempre dejamos una línea para la conclusión. Entonces, bueno, pues la conclusión es que para cualquier par de A y B en el intervalo menos 100, 100, la suma de ellos siempre es un entero. Entonces, conclusión, para cualquier par de enteros
A y B en el intervalo menos 100, 100. Entonces, él lo va, bueno, aquí lo ponemos, él va, pongámosle aquí en el intervalo menos 100, 100. La suma de ellos va a dar siempre un entero. Entonces la suma de enteros siempre es cerrada. Bueno, así verificamos que la suma de enteros es cerrada. Así verificamos que la suma de enteros es cerrada. Y ya después de eso, bueno, aquí esta conclusión, le damos aquí dos espacios, Enter. Y ahora sí lo editamos, Control Enter, como queda. Ahora te invito a experimentar con diferentes valores modificando los límites de los números aleatorios. Entonces el estudiante puede hacerlo entre 1000 y 1000, entonces entre 1000 y 1000. Y mire que aquí nos genera un número aleatorio a 745 y el otro menos 20, lo suma. Y así ves que tomo dos enteros y el resultado siempre va a ser entero. Entonces la suma de este y este es esta, que es un número entero. Entonces efectivamente tú puedes cambiar el rango donde quieres que él genere enteros aleatorios. Puede cambiarlo. Y entonces vemos también de que se utilizó pues la librería random, bueno, el módulo random de Python, de la librería estándar de Python. Decimos librería estándar cuando es de una librería eh, que no necesita instalación después de haber instalado Python. Las que sí requerimos instalación después de haber instalado Python son como NumPy, SciPy, SciPy y otras. Aquí viene también la asociatividad, entonces nos muestra cómo genera 3 ABC aleatorios en menos 100, 100. Luego hace la suma, primero sumando a y B y luego a C, indicando quién primero a través de paréntesis. Y luego nace bueno, aquí lo llamó asociativa izquierda, es decir, primero asoció a los de la izquierda y aquí asoció fue a los de la derecha y aquí ya imprimir que cuando asocia a izquierda cuál fue el resultado y cuando asocia a derecha cuál fue el resultado y si cuando asocia a izquierda da lo mismo que cuando asocia a derecha, diga que la propiedad asociativa de la adición se cumplió y cuando no, con el else, diga la propiedad asociativa de la adición en los enteros no se cumplió. Entonces aquí, miren que lo corremos, él genera tres números, menos 25, menos 44 y 67, y la suma asociando los de la izquierda le dio menos 2 y asociando los de la derecha le dio menos 2 también. Por lo tanto, dice la propiedad de la adición en los números enteros se cumplió. Y así, cada vez que lo corres, genera otros 3 y siempre nos dice que se cumple. Entonces, así el estudiante puede ver que efectivamente para los números aleatorios que aquí está tomando, siempre se cumple. Entonces va adquiriendo como la seguridad de que asociar primero los de la izquierda o primero los de la derecha no cambia el resultado. Y así escribir la conclusión. Entonces aquí siempre una línea adicional en la que ponemos conclusión, asociar primero los de la izquierda o asociar primero los de la derecha
no cambia el resultado. Por lo tanto, en este caso, la asociatividad se verifica. Entonces mm, hemos podido verificar la propiedad asociativa. Es un proceso de verificación, no de demostración. Aquí con la existencia del elemento neutro es que genera aleatorios, números aleatorios A, los adiciona al cero y nos dice si al adicionarlo al cero otra vez nos da A. Y miren que efectivamente dice 11 más 0 da 11. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Pues generó el número aleatorio. Luego, a ese número aleatorio A le adicionó el 0 y así, y lo llamó neutro, pero bueno, en realidad, pongámosle simplemente suma, yo lo llamaría mejor, suma de 0, bueno, adición a del 0. Entonces, pongámosle aquí, adición a del 0. Y aquí le ponemos, para que imprima, bueno, entonces imprima con F de formato A más 0 me dio cuánto. Le pone adición, el resultado de la adición A del 0. Y aquí ya dice, bueno, y si esa adición, si en esa adición A del 0 te volvió a dar A, imprima la propiedad del neutro se cumplió. Y si no, pues la propiedad del neutro no se cumplió. Y miren que aquí está diciendo la propiedad del elemento neutro sí se cumplió. Y miren que ya aquí lo hace con menos 81 más 0 da menos 81. Él está haciendo la adición y nos dice que eso efectivamente siempre se cumple. Luego para el inverso aditivo, entonces genera un número, genera un número aleatorio A y hace la suma del con su inverso menos A. Entonces aquí este se llama suma de A con su inverso. De A con su inverso. Voy a llamar la variable así toda. Entonces hace la suma y aquí ya nos dice, bueno, prima A más menos A y aquí ponga el valor de su suma. Suma de A con su inverso. Y si esa suma da 0, entonces se cumple la propiedad invertida. Suma de A con su inverso, entonces se cumple. Mostrando que en el inverso, ¿cómo se obtiene? Simplemente poniéndole un menos adelante, en el caso de Python, o multiplicando por menos 1. Eso también es una manera de obtener el inverso de un número A. Entonces aquí, miren que efectivamente para 8 le sumo el menos 8. Y aquí para que él me ponga eso de una manera más estricta, más bonita, aquí le voy a pedir que me ponga el paréntesis. Entonces aquí le voy a poner en la cadena aquí, bueno, póngamele paréntesis para que eso se vea mejor. Y es menos 50 más 50. Sobre todo se ve más necesario cuando el que genera el inverso aditivo es negativo. Cuando el inverso aditivo del número es negativo. Porque ahí sí se ve más la necesidad del paréntesis. Uno puede ponerlo a que efectivamente cuando el inverso aditivo sea negativo, le ponga el paréntesis y cuando sea el inverso aditivo positivo, pues no lo haga. Hay propiedades algebraicas que es muy bueno decirlo y cómo se obtiene el inverso aditivo. Pues se puede obtener multiplicando el número por menos 1, al número al que le quieres hallar el inverso aditivo. Eso también es bueno decirlo, me parece como muy bueno. Para este caso, pues bueno, lo voy a dejar así por ahora, pero que sepan entonces que eso se puede hacer de esa manera. En cuanto a la conmutatividad, ya aquí nos muestra que genera dos números aleatorios entre menos 100 y 100 y
suma en este orden y suma en el orden inverso. Entonces, conmutativo, y lo llama conmutativo izquierda y conmutativo derecha. Y imprime A más B igual a conmutativo izquierda y B más A igual a conmutativo derecha. Y ya con el ciclo condicional compara si la suma en el orden en el que A está de primero es igual a la suma con el orden en el que A está de segundo, pues imprima la propiedad conmutativa se cumplió, y si no, imprima la propiedad conmutativa no se cumplió. Y aquí entonces nos muestra para estos dos, suma 79 más 46 le da 125 y 46 más 79 le da 125. Entonces concluye diciendo la propiedad conmutativa se cumple. Entonces él también le genera la conclusión. Miren que aquí cogió con 0 y 41, aquí con menos 33 y menos 89, y también se le cumplió, y que le dio resultados iguales y concluyó diciendo la propiedad conmutativa se cumple. Entonces, con este ciclo condicional y la impresión así con mensajes nos deja ver también la conclusión. En los ejercicios para los estudiantes, los invito a experimentar con esos conceptos creando sus propios ejemplos. Genera 3 números aleatorios e intenta verificar la asociatividad en al menos 5 casos diferentes, y luego verifica si el inverso aditivo se cumple para cualquier número entero aleatorio que elijas, y crea un programa que tome una lista de números enteros y verifique si cada par de números cumple con la conmutatividad, y modifica los límites de los números aleatorios y verifica si las propiedades siguen cumpliéndose para números extremadamente grandes o pequeños, e integran grandes gráficas sencillas con Matplotlib para visualizar cómo se suman los números enteros, representando los números en una recta numérica. Entonces, utilizando Matplotlib. Y desafíos adicionales, esta es eh, verificar las propiedades de grupos no abelianos, usando otros operadores, por ejemplo, multiplicación con números enteros. En la multiplicación con números enteros ya ahí, esos son grupos no abelianos, entonces, porque en principio no hay invertibilidad multiplicativa. Entonces uno ver que ahí ya eso va a fallar. Entonces que hacer ese proceso con Python y usar la librería SymPy para demostrar algebraicamente las propiedades en lugar de verificar numéricamente. Eso se puede hacer con SymPy. Entonces ver qué significa verificarlas de manera algebraica. Y acá otra es cierre y reflexión, y es discute con los estudiantes cómo las propiedades vistas en esta clase son esenciales en muchos otros contextos matemáticos, como el álgebra lineal, teoría de números y criptografía. Fomenta una conversación sobre el valor del aprendizaje experimental para desarrollar una comprensión profunda de los conceptos. La evaluación la hacemos como realizar un cuestionario que incluya preguntas sobre las propiedades del grupo abeliano, ejemplos en Python y aplicaciones de las propiedades en la vida real, y pide a los estudiantes entregar un cuaderno Jupyter con sus experiencias, experimentos y conclusiones. Este enfoque fomenta un aprendizaje activo donde los estudiantes comprueban y experimentan con las propiedades algebraicas, lo que puede ser muy estimulante para el desarrollo del pensamiento matemático computacional. Entonces así ya nos queda el reto para hacer. Eh, Aquí ya con tareitas. Aquí hay 20 ejercicios de suma de enteros. Cámbiale el delimitador a signo de dólar para que la edición sea más bonita. Miren aquí cómo queda más bonita el 7 en cuanto a los otros. Para texto matemático, efectúa estas sumas de números enteros y estos problemas adición, bueno, relacionados con la suma de números enteros en contextos cotidianos, económicos y lúdicos, en partidas de ajedrez. Y aquí ya con eso creo que te queda un cuaderno muy completo para trabajar con enteros. Esta parte te la voy a quitar acá. Esto en cuanto a la calculadora Casio, mira cómo con la calculadora Casio puedes verificar estas propiedades. Te recomiendo la 991 LA CW,
Y aquí ya las tareas ya te las dejé. Estas te las voy a quitar de acá. Mm, Tienes también estos monitores que te pueden ayudar en el estudio y los referentes, Grajales, hay Win, que es Carlos Uzcategui, hay Win y, y Purcell, bueno, el Stewart, el cálculo de Stewart también. Bueno, aquí mm, tengo es para Grajales y Carlos Uzcategui. Mm, Tengo el steward cálculo, también debo dejarles el steward precálculo. Bueno, así yo creo que ya con eso tienen todo para poder trabajar y en este tema. Muchísimas gracias.